Estás escuchando Proyecto Radio MX con sentido social. Las opiniones vertidas en este programa son exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea editorial de Proyecto Radio MX. Bienvenido a Confesiones Médicas. Creamos una conexión de complicidad para tu desarrollo humano, espiritual y emocional. Conciencia y virtud, estimulando tus sentidos. Culturízate con el doctor Mike Tapia, especialista en ciencias médicas. ¡Comenzamos! ¿Qué tal, amigos? La doctora Ana García. Ana, doctora. Hola, ¿cómo están? Muy bien, estoy muy bien, me encuentro muy bien el día de hoy. Muchas gracias por la invitación, Miguel. Gracias por estar aquí. La verdad es que tu libro está extraordinario y el tema, el título es de gran importancia a nivel nacional, a nivel internacional. Evidente tu trayectoria, ahorita nos vas a platicar un poquito, pero ¿medicina es un negocio? Dime. Justo iba a preguntarte lo mismo. Bueno, medicina es un negocio. Yo, a mi punto de vista, digo sí. Yo también. Y yo creo que todo el mundo ya lo sabe, pero nadie se atreve a decirlo así con todas sus palabras. Medicina es negocio. La respuesta es sí, Miguel. Esta es tu casa, puedes decir lo que quieras, el programa es tuyo, estás en la silla principal. Gracias. Y platícanos un poquito de tu trayectoria en cuanto a la cuestión académica, en la cuestión médica. Sé que eres del Instituto Nacional Politécnico Nacional. Ah, correcto, Sí, de la Escuela Superior de Medicina. Desde la Escuela Superior de Medicina, no te hago memes porque bueno, pero eres una gran médico. Gracias. Y la realidad es que quiero preguntarte por qué un médico es escritor. Primero. Híjole, bueno, yo creo que hay muchos tipos de escritores. Uh-huh. Y por lo regular los médicos que escriben son médicos que se dedican al área de investigación. Sí. Lo digo porque también he tenido algunas publicaciones en el área de investigación. Y otra rama es que escriben dentro de la comunidad médica, es decir, libros médicos y dirigido por y para los médicos. Sinceramente, yo considero que hay pocos médicos que escriben para la población en general. Y es un tema que estás tocando muy importante decirlo, Sí. porque se han acercado a mí en mis redes sociales preguntando si lo pueden leer aún no siendo médico. El título, por el simple hecho de escuchar medicina, se les viene a la cabeza que es para los médicos, pero no. El objetivo de este libro fue escribirlo con un idioma, un lenguaje muy sencillo, dando una idea muy general, que incluso en las presentaciones que he hecho me dijeron, es que va enfocado hasta para un niño de prepa. Claro. Entonces cuando me hacen ese tipo de comentarios, yo digo, wow, se cumple el objetivo, porque sí, es dirigido para los médicos, porque nosotros brindamos este servicio, pero lo puede leer cualquier persona. Lo pregunto porque es un libro bastante completo, bastante digerible, sin tecnicismos. Correcto. En donde muchas personas, muchos adolescentes que nos escuchan es, quiero ser médico. Híjole, y por eso me hicieron esto de enfócate en la población de que están en la prepa, en los jóvenes. Sí. Porque lo comento en el libro. Antes la medicina ha ido cambiando. Ha ido cambiando porque así tiene que ser. Porque vivimos en una constante evolución. Sí. Pero y es uno de los capítulos que toco en el libro, desde el juramento hipocrático, usted ven a un médico y dicen, es que hizo el juramento hipocrático. Y yo digo, también doy clases a alumnos del internado. Sí. Y les digo, a ver, ¿de verdad saben el juramento hipocrático?
Y pocas personas, no quiero decir que todas, pero pocas personas me dicen que sí. Entonces es cuando yo digo, realmente ni siquiera nosotros sabemos el juramento hipocrático, pero socialmente estamos identificados por el juramento hipocrático. Exacto. Entonces es cuando entra esta controversia y es cuando me dedico, es el último capítulo que escribo, Sí. específicamente al juramento hipocrático. ¿Qué pasa con el juramento hipocrático? Y pasan muchísimas cosas que hay que tomar conciencia. Y la gente, sí, claro, se va con esta idea de que es ayudar sin recibir nada a cambio hacia el médico. Ok, ¿De acuerdo? por Hacia el eso, médico. si te das cuenta, y en el flyer que estuvimos publicando Sí. dicen la figura del médico, ¿no? Ujú. Desde que lo vemos en consulta, de que el médico no tiene vocación, para empezar, ¿qué es vocación? También lo narra en el libro, lo explica en el libro qué es vocación. Sí. Y he querido centralizarme en esto de la Ley Federal de Salud, que apenas implementó, estamos hablando de 1970, Sí. donde apenas implementó la Ley Federal de Salud y por ley tenemos derecho a recibir honorarios. Exactamente. ¿No? Entonces, ahí es donde entramos en una pequeña controversia entre lo monetario, lo económico, contra el humanismo que brinda la carrera. Yo creo que es la única carrera que tiene ese espíritu de ayuda tan arraigado. No quiere decir que, por ejemplo, la abogacía no lo tenga, ¿no? Sí, claro. Pero tocar el tema de salud, estamos ante la vida, ¿no? Y aquí es donde siempre en los diagramas que hago en las presentaciones pongo, un país, en este caso México, no tiene 3 pilares. Sí. ¿Cuáles son esos 3 pilares? Salud, educación y economía. Ok. Es decir, los 3 rubros o las 3 esferas son tan importantes para un país que si hay un desbalance en estas 3 esferas, se pierde todo, hay desequilibrio. Entonces, la educación, y no estoy hablando de grados académicos, no estoy hablando de primaria, secundaria, universidad, no, estoy hablando de la educación financiera o educación económica versus educación de salud, ¿no? Claro. Y lo explico un poquito en el libro. Si no hay población sana, no hay actividad económica. Y si no hay actividad económica, va a haber población enferma. Enferma. Esto empiezo uno de los capítulos del libro tocando el tema de COVID. ¿Qué fue lo que nos enseñó COVID? Estos 2 juegos, ¿no? Al momento de que las personas se enferman por los factores de riesgo, que la mayoría de las personas lo conoce, hipertensión, diabetes, obesidad, no puede salir a trabajar. Y Claro. obviamente esto entra en un problema económico muy severo. ¿Por qué? Porque, pues bueno, si no hay ingreso, ¿cómo quiero atenderme? Teniendo en cuenta, doctora, que no somos una población con una nómina establecida, considerando nuestro continente, evidentemente México se sustenta por el comercio informal, por tener algo de ingreso, que es más del 60% de la población. Y durante ese 60% de la población, pues los que tuvieron la oportunidad de resguardarse en la casa, pues hoy en día aquí están las consecuencias. ¿Sí o no? Y es un problema que vamos arrastrando. Y Siempre. yo creo que COVID ha sido nada más la gota que derramó el vaso. Sí. Y siempre les digo a mis alumnos, ante las crisis, siempre hay una enseñanza. Y si no aprendemos de esa crisis, no vamos a superarnos o a desarrollarnos, ¿no? Es decir, ¿cómo queremos que México sea un país desarrollado? Sí. Si no nos enfocamos en estas 3 esferas. Estaba haciendo en esta semana números y me voy a meter un poquito en economía, Sí. donde todo parte del Producto Interno Bruto, del PIB, en donde, por ejemplo, Estados Unidos, su ingreso para el rubro de salud es alrededor, si no me equivoco, del 14%. Okay. Y México, si bien nos va, alrededor de 2.6% Digamos al para 3. el rubro de salud, ¿no? Sí. Cuando volvemos al punto, si no tengo trabajadores sanos, ¿cómo quiero que trabajen? ¿No? Es un choque muy, muy importante, que considero que si no aprendemos a solucionarlo,
a futuro, porque van a venir más pandemias, sí o sí, cuando no sabemos. Pero si continuamos con esta misma mentalidad o con esta falta de información o falta de estrategia, salud, economía, educación, nos vamos a seguir hundiendo. No hay de otro, nos vamos a seguir hundiendo y vamos a tener más enfermedades secundarias. ¿Cuáles son? Principalmente psicológicas. Vamos a tener una gran enfermedad psicológica, que la número 1 sabemos que es la depresión. Ahora imagínate, arraigado o secundario a este tipo de problemas económicos, híjole, va a aumentar los índices de suicidio, depresión. De suicidio, claro. Y vamos a entrar en una crisis severa. Y sobre todo que la población adolescente, pues en realidad es deficiente en cuanto a números, porque vamos para una población adulta mayor. Correcto, ¿no? sí. Sí. Entonces son estos temas que tocan el libro de forma muy sencilla. Es un libro que te puedes leerlo con tranquilidad, analizándolo. Todo está justificado, todo está referenciado. No son cosas mías, pero esas cosas también están justificadas. Me gusta siempre sustentarme con algo. Okay. Y es un libro que de verdad se puede leer a cualquier nivel. En las pláticas que ha tenido, ¿cuál es la pregunta básica? Y vamos a volver en el siguiente segmento, porque es súper importante y adentrarnos de sus alumnos de preparatoria, de nivel medio superior, si el médico realmente vale la pena estudiar medicina, hoy en día, siglo XXI. Sea pública la escuela o sea privada. ¿Con qué despide este segmento? ¿Vale la pena estudiar medicina? Sí. Ok. Al momento de estar consciente, hoy en día con esta pandemia, de que la medicina se ha abaratado y se ha prostituido, académicamente el esfuerzo en algunas escuelas 6 años, otras 7 años, otras 7 años y medio, es congruente, me refiero a la parte económica que usted sabe, de recapitular esa inversión que vamos a hacer de la carrera. Okay. Sí, me entendió la pregunta. ¿A los cuántos años de todo lo que invertí en mi carrera lo voy a volver a tener? Económicamente hablando. Muy bien, sustentando un poquito mi respuesta a la primera pregunta, ¿por qué sí vale estudiar la carrera de medicina? Porque se necesita. Se necesita tener gente sana. Okay. Y qué mejor que un médico sepa llevarlo y sepa resolver ese problema de salud, ¿no? Digo, si no existieran los médicos, incrementaría sin duda la medicina herbolárica y todo este tipo de medicina, ¿no? De práctica médica que no sea sustentada bajo la ciencia. Perfecto, vamos a regresar con eso. Vamos a un corte, Confesiones Médicas, capítulo Ciudad de México. Estamos hablando con la doctora Ana García, experta en... Medicina es un negocio, con su libro. Okay. Por favor, regresamos, amigos, vamos a un corte. Oye, ¿a dónde vas? ¿Yo? Vamos a un corte rapidísimo y regresamos. Se va a poner interesante. Quédate en casa y escucha la programación de Proyecto Radio MX con sentido social. La chulada. No te pierdas todos los viernes de 6 a 7 de la noche el programa La Sociedad Moderna, conducido por Jorge Escamilla H. Un espacio en el que buscaremos, con el apoyo de nuestros invitados, descifrar las características del mundo social y tecnológico en el que vivimos. Un hashtag semanal, especialistas, diversión, música y cultura te esperan. ¿Y tú ya formas parte de la sociedad moderna? ¡Descúbrelo! Por proyectoradiomx.com. ¿Quieres saber de marketing, estrategias comerciales y nuevas tendencias?
Te espero aquí todos los viernes de 7 a 8 de la noche en Let's Talk Marketing, conducido por Héctor Montes. Hablaremos con expertos y analistas para darte prácticos y efectivos tips para tu negocio. Solo por Proyecto Radio MX, la radio con sentido social. ¿Qué pasó con Entre Roomies? No, nada, mi vidita. Es un programa muy divertido y muy picosito. Ay, babosa, me asusta, burra. Lo oí, me gustó, Lo seguí, me divertí. Lo sintonicé y lo gocé. y ya no me lo pierdo todos los viernes a las 20 horas, solo por Proyecto Radio MX, con sentido social. Entre Roomies. En Proyecto Radio MX, tu opinión es importante. Envíanos un mensaje de voz vía WhatsApp al 55 64 18 82 80 con tu nombre y lugar de donde nos escuchas. Recuerda, 55 64 18 82 80. Ahora te toca hablar a ti. Que al final son adolescentes ya para nosotros. ¿Por qué deciden todavía a estas alturas, después de todas las noticias que vivimos el día a día, siguen queriendo estudiar medicina? Y le preguntaba a la doctora, ¿por qué esa añoranza de tener ese título tan apreciado que no todos pueden lograrlo? Y lo digo porque en mi carrera hubo un doctor, el doctor Armando, que le mando un saludo, se volvió gastroenterólogo. Al momento de terminar su carrera era el más buenazo del mundo y dijo, pues a mí no me gusta esto. Delante de todo el auditorio, ¿no? Y se vale. Y se vale. Y sus papás no supieron qué decir. Entonces, doctora, por favor. Ok, mira, ahorita afuera del aire dijiste algo muy importante, ¿no? Siempre en la familia tradicional mexicana, dices que yo quiero que mi hijo sea médico, ¿no? Sí. Y te pregunté el por qué. La figura del médico, anteriormente, el sistema social estaba regido por el Estado, la religión Sí. y el médico. Actualmente considero que también seguimos sobre esa línea. Digo, nosotros somos como médicos una autoridad sanitaria. Sí. Lo vimos al poco con la pandemia. Si la Secretaría de Salud dice no se hace, o todos a sus casas y todos a sus casas. Es decir, somos autoridad sanitaria. Entonces, ¿qué pasa con esto? La figura del médico va perdiendo esa autoridad. Porque se empieza a idealizar o a romantizar. Ok. Porque no vemos esta parte económica. ¿Y por qué no la vemos? Porque no tenemos esta cultura o esta educación económica. Es decir, queremos estudiar medicina por imaginarnos o tener esa ilusión de ser el patrocinador o la figura estrella de la sociedad. Como dije al principio, la medicina va cambiando. Y con ello sus normas y sus leyes. Sí. Anteriormente se ejercía la medicina de forma más libre. No existía tanta demanda. ¿Y por qué no existía tanta demanda? Porque la tecnología todavía no era como la que tenemos ahora, en cuestión de googlear o hacer preguntas que tengamos, ¿no? Entonces, el médico ya está compitiendo, uno, con la tecnología, porque ya llegan los pacientes casi con su diagnóstico, Sí. hechos por ellos o hechos por Google. Sí. Y nada más van contigo para tu papelito legal con tu cédula, para que les firmes y la para puedan la comprar. incapacidad. Incapacidad, correcto. ¿No? Entonces, si te das cuenta, la medicina ha perdido su objetivo. Sí. Y también nosotros como médicos tenemos culpa. Ujú. Porque los médicos, y he visto, insisto, no quiero generalizar, pero estamos dejando de lado la clínica. Lo mismo el avance tecnológico. Exacto. Pongo en referencia en el libro la telemedicina.
estamos viviendo un fenómeno de telemedicina. Se vivió un fenómeno de telemedicina con el COVID. Claro. Lo toco más a detalle en el capítulo, pero, es decir, se está perdiendo la relación médico-paciente. Exacto. Cosa que antes decía, es el médico de la familia, viene a mi casa, me revisa y etcétera, ¿no? Era el wow, era el héroe porque salvó mi salud. Sí. ¿Ok? Ahora ya no somos los héroes. Para empezar, yo estoy en contra de decir, me salvó, porque no. Las personas se salvan por sí mismas. ¿De Claro. qué me sirve que yo te prescriba algo si no vas a seguir las indicaciones de eso? Y tomártelo con coquita. Exacto. Entonces, tú nada más pides, o la persona o el enfermo va a consulta a recibir una recomendación, una sugerencia del experto que es el médico. Sí. Si lo haces o no lo haces, ya es responsabilidad propia. Entonces, yo considero que la palabra héroe deberíamos descartarla porque esto lo relacionamos a la idealización o al romanticismo de la figura del médico. Claro. Entonces, Y si salen bien las cosas. Porque Sí. si salen mal, cuello, ¿no? Ahí Sí. vienen las demandas. Entonces, por eso ya es una lucha entre la parte legal, la parte tecnológica y la parte misma del gremio médico, por el ego. Sabemos que una de las carreras con el ego muy alto es el médico. Sí. Porque la figura del médico, por lo mismo que anteriormente no tenía mucho apoyo, pues era una autoridad sí o sí. Ahorita sabemos que el médico necesita de muchas personas para integrar un diagnóstico. claro. Dentro de esas personas necesitamos, por ejemplo, del laboratorista, necesitamos del técnico radiólogo de imagen, necesitamos de las personas que nos proveen los instrumentales para realizar los procedimientos invasivos, etcétera, ¿no? Es decir, debemos de entender y debemos de educar a los médicos que están en formación que el médico no lo es todo, que el médico nada más es el que dirige la orquesta. Bravo, doctora. Es de mi gremio. Gracias. Yo ataco al médico, se lo digo porque yo ataco al médico, los médicos me caen muy gordos, precisamente porque exaltan su ego, porque si uno va con el médico, ese diagnóstico está mal cuando ni siquiera leyeron todo el expediente clínico de lo que el paciente ya traía. Y empiezan a una prescripción y serie de secuelas secundarias, etcétera. Y entonces lo que dice es muy cierto, porque al final, si uno no aprende a manejar, y lo que nos vino a dejar la pandemia es a tener un movimiento médico interdisciplinario, estamos fritos. Yo lo veo desde ese punto de vista. Ahora, si lo relacionamos con el negocio, Sí. Y es otro de los capítulos que toco en el libro, sobre qué pasa con el fenómeno de los consultorios anexos a farmacia. Sí. Digo, es un negocio puro, pero es un negocio, la idea es buena, porque al final de cuentas, toda la gente va a necesitar que la atiendan, todos nos vamos a enfermar, lo Sí. que no sabemos es cuándo, pero yo sé que todos, cuando nos enfermamos, queremos una atención rápida. Rápida. Y de calidad. Digna. ¿Por qué no van al centro de salud? Porque sabemos que la calidad no es la misma Sí. en comparación, vamos a poner un ejemplo, el consultorio de anexo a farmacia de la esquina, ¿no? Sí. Entonces, aquí tenemos una competencia entre el sector público y el sector privado. Sabemos que faltan muchísimas cosas en el sector público, que el sector privado nos puede proveer, pero a la vez nos quejamos que por qué se dan las cosas tan baratas, Claro. ¿no? Entonces, empezando por el mismo médico. Yo recuerdo que cuando empezó este negocio de este tipo de farmacias, ¿no? Que todos conocemos, estaban 20 pesos una consulta médica, y al final esas consultas vinieron a rescatar a ciertas poblaciones que todavía no estaban incluidas en los programas de salud, oportunidades, de estos servicios de salud, no me acuerdo el otro. Ok, acabas de decir, IMSS oportunidades. Ujú. Sabemos que en el sector, y ahí pongo un diagrama en uno de los capítulos de cómo está organizado el sistema de salud. Sí. ¿Qué pasa? La mayoría
de la población cae en el rubro del IMSS, tiene seguridad social. ¿Por qué? Porque el gobierno tiene que cumplir con el artículo 4 constitucional. Todo mexicano tiene derecho a la salud. Sí. Pero lo que no dice es cómo. Claro. Cómo en el sentido de por lo menos dos puntos. Expectativa, y necesidad. Es decir, el sector público cumple el rubro de necesidad, pero no cumple el rubro de expectativa. Entonces es cuando entra el sistema privado y empieza a cumplir con esos dos puntos, necesidad y expectativa. ¿Expectativa en qué sentido? Una, empezando con la calidad de la atención y la eficacia de la atención. Es decir, yo voy al CIMI y a lo mucho, ¿qué te gusta? Me espero 10 minutos para que me atiendas, si es que hay 2 o un paciente delante de mí, ¿no? Sí. Pero si voy a mi centro de salud, pues tienes que ir a las 4 o 5 de la mañana por tu fichita. Perdido, correcto. Ahora, si es un día perdido, tengo que pedir permiso en el trabajo, porque si no, pues cuello, ¿no? Económicamente. Y 2, y si tengo por ahí otros antecedentes de que no estoy haciendo las cosas bien en mi chamba, etcétera, pues se complican más las cosas, ¿no? Entonces, volvemos al punto de... perdón, siempre me debrayo. ¿Qué pasa con IMSS Oportunidades? Al ver que el IMSS cubre la mayor parte de la población, hay población vulnerable, población que no tiene el derecho a la salud. Sí. El gobierno le dice, oye, pues échame la mano, ¿no? Ayúdame con los que no son derechohabientes. Sí. Y el IMSS dice, ok, no son derechohabientes, no forman parte del sistema del IMSS, pero pues me tendrás que dar una comitiva para que yo pueda acobijarlos y brindarles el servicio, y con eso tu Estado, tu gobierno, poder decir, he cumplido con el artículo 4 constitucional. Entonces, volvemos al punto, y retomando tu pregunta, ¿vale la pena estudiar medicina? Sí, porque es una necesidad, pero, insisto, hay que cambiar la formación del médico, con otro enfoque, con otra preparación, con más visión, y considero yo enfocarlo también en esta parte económica. Siempre con mis alumnos trato de enseñarles, porque es algo que no aprendemos, primero a saber cómo está la situación, decirles no estudien medicina porque piensen que van a ganar dinero, no hagan especialidad porque piensen que es la solución a las crisis financieras que van a haber. Exacto. De verdad estudien medicina porque les guste. Exactamente. ¿No? Entonces hay que hacer muchos cambios empezando con nosotros mismos. Estoy totalmente de acuerdo y sí, por supuesto. Y estoy totalmente de acuerdo porque la realidad es quien tiene la oportunidad de estudiar medicina, uno, académicamente, o vamos a llamarlo así, el corazón para hacerlo, se da cuenta, en mi punto de vista y perspectiva, al año o a los 2 años. Aunque hayas estado en la mejor universidad preparatoria, te das cuenta que cuando entras a la universidad y pasas el primer año de la carrera, un 3 es una gloria. No, una gloria. Empezamos por anatomía. Sí, entonces, claro. Cuando te das cuenta de esas cosas, dices, por eso hay muchos decesos de este tipo de personas que su corazón es estudiar paramédicos y no lo logran. Y llega un momento en donde este tipo de personas se van frustrando, poco a poco. Porque menciona algo muy importante. No nos enseñan al médico a ser economistas. No nos enseñan al médico a ser empresarios, porque somos empresarios. Correcto. No nos enseñan al médico a tener esa sensibilidad de emociones con el paciente hasta que uno está del otro lado de la cama en algo, y no nos enseñan a tener esa empatía precisamente económica, y vámonos al juramento hipocrático de lo que la gente cree que no significa eso, de el ayudar a otro semejante o ayudar a tu ser humano que está al lado, ¿no? Eso es lo que entiende la gente con el juramento hipocrático. Y lo digo en la parte de las ciudades, porque en la parte de provincia es diferente, es totalmente diferente, ya es un fenómeno totalmente maximizado al cómo la gente de provincia todavía tiene ese respeto por el médico y cómo le hace un recuento de un pago
con algo en especie. Pero pagan. Sí, Claro. pero tiene que ver muchísimo con la cultura y la educación de cada puerto, de cada estado, etcétera, ¿no? Lo veo yo desde ese punto de vista. ¿Y por qué el médico debería de retomar esa cuestión académica? Y en el momento en que uno es docente, yo siempre les hago hincapié en la parte emocional. Si emocionalmente tú estás mal como médico, va a repercutir en que toda tu vida te la vas a pasar haciendo pendejada y media con los internos, con los residentes, y cuando seas un médico de alto grado, un médico adscrito. Y entonces hay muchos videos en donde hoy en día, bueno, desde que empezó la parte de la tecnología, en donde ya podías quemar al prof o a tu adscrito diciéndote, a ver, cabrón, me vas a entregar los expedientes y no, no te quiero aquí, ¿no? Eso sucede, y al final creo que todos hemos pasado por ahí, todos hemos pasado por esa humillación. Yo puedo decir que yo aprendí por humillación con los más expertos de todos los hospitales habidos y por haber. Sí. Y cuando te sales de este cascarón que es México y te vas a estudiar a otros estados, a otras provincias, a otros países, te das cuenta que la educación y la cuestión de salud pública en cuanto a la medicina la enfocan mucho en la parte emocional. Yo soy pro emociones, entonces hay que cambiar esa perspectiva de lo que dices en la cuestión económica, reeducar al médico, y a veces solamente nos dan una embarradita de bioética o de ética. Pero no nos dicen, ya cuando hay un problema médico legal, pues medio en la embarrada de bioética, ahí dices, oye, pero pues yo lo hice con todo el bienestar del mundo, y pongo un ejemplo. Revisé a una paciente menor de edad, no había nadie, pero venía sangrando y abortó. Y entonces el tío que es de la ciudad, pues demanda al médico y que porque pues, quiso abusar de ella. ¿Me explico? Entonces toda esta temática tiene un cierto control, tiene ciertas estructuras en donde tiene que ver con la parte de educación y con la parte de protección de que el médico tiene que abordar otro tipo de materias. Pero eso lo fomentamos nosotros mismos. Sí. Nosotros mismos como maestros, como médicos ya formados, se lo transmitimos a los alumnos o a los médicos en formación, y eso es lo que más me preocupa. Exacto. Desde la idea de que un examen llamado ENARM te hace mejor o peor médico, para empezar, ¿no? Sí, y te deprimes. Cuando, por ejemplo, desde la carrera te dicen, ¿y qué especialidad vas a escoger? ¿No? Cuando lo que más me interesa en ese momento es enfocarme en hacer médicos generales de calidad. Exacto. Por ahí México tiene otro problema muy grande en que hacemos medicina correctiva y no preventiva, donde la mayoría de nuestros médicos generales, médicos familiares, debe de ser enfocados en la medicina preventiva. Y sumado, y siempre hago siempre pongo este ejemplo. Cuando tú compras un seguro de un coche, es para prevenir futuros gastos que te puedan ocasionar si no lo tienes, ¿no? Si tú quieres comprar o adquirir un seguro, ya cuando chocaste, obviamente el seguro te va a decir, pues con la pena, no te puedo ayudar. Y los gastos se pueden elevar muchísimo. Pasa lo mismo con la medicina. ¿Cómo queremos tener esta educación o cómo queremos tener un sistema de salud digno si no nos enfocamos en la medicina preventiva? Y eso va desde la casa, ¿no? Sabemos que con el COVID personas o población hipertensa, diabética y obesa eran las más susceptibles. ¿Por qué no hacer conciencia y decir, ok, a lo mejor en esta pandemia afortunadamente no me pegó el COVID, pero sabemos que van a venir más pandemias? Claro, ¿Por qué no empiezo por ahí? En ningún momento la Secretaría de Salud vi que se enfocaran en este punto, ¿no? De aprovechar la crisis para la mejora en la población. Siempre era, sí, estamos ante crisis, nos enfocamos en la sana distancia, lavado de manos, etcétera. A lo mejor ahorita la situación está un poquito más controlable, ¿por qué no empezar con esa insistencia de decir, continuemos con estas medidas para prevenir? No es porque ya pasó pandemia, ya puedo hacer lo que quiera, o sea, no. Es educar a la población, y eso yo creo que es la tarea más difícil, principalmente porque hasta cierto punto estamos en contracorriente, en contracultura, ¿no? Y no nada más es de una persona, es de una población de hasta donde me quede millones de mexicanos, ¿no? O sea, 50 prox. Como experta epidemióloga, ahí en sus múltiples
Formaciones académicas. Evidentemente la vacuna fue una vacuna rápida por diferentes laboratorios de prestigio. Y la realidad de la vacunación es, ya toda la población está vacunada. Sí, hay cifras maquilladas, lo sabemos como médicos. La población no lo sabe, pero lo sabemos nosotros como médicos. Hay más de ceros. Nos seguimos contagiando, nos seguimos contagiando. Y es parte de esa ignorancia en donde piensan que la vacuna ya solucionó todo, pero se siguen contagiando. Mi pregunta es, ¿por qué empezar con poblaciones adultas mayores? Y esta es una pregunta bastante fuerte porque sabemos perfectamente que la mayoría de la población es insana. Y ese tipo de vacunas se vio que tuvo una repercusión bastante fuerte, con la recaída de muchas personas en donde la vacuna no fue benéfica. Ahora, ¿por qué no darle prioridad? Y esto es la pregunta. De todos estos sistemas que están habiendo hoy en día en nuestro país, ¿por qué no haberle dado prioridad a la parte de adolescentes o adultos jóvenes? ¿Por qué? Ok. ¿Cuáles eran los factores de riesgo? Hipertensión, diabetes y obesidad. ¿Sí? ¿En qué población tenemos más índice de estos factores de riesgo? En la población adulta. Es raro ver jóvenes, digo, también caemos en el punto de que Sí. somos el primer país con niños obesos, ¿no? Sí. Pero por lo menos ahí tenemos un factor de riesgo, ¿no? No tenemos, o los índices de hipertensión en niños es menor, o de diabetes, Sí. no insulina dependientes, ¿no? Ajá. Entonces, es decir, mi población más vulnerable es la mayor, y mayor consideramos arriba de 65 años, ¿no? Sí. 2, considero que fue una de las decisiones por la cual empezamos por ahí. ¿Cuál es el objetivo de Secretaría de Salud o de los gobiernos en general? Cuidar tu población. ¿A quiénes vas a proteger? A los más vulnerables. Ok. Sabemos que la vacuna, por lo menos voy a hablar de Pfizer, te dan Sí. un 95% de prevenir enfermedad grave para COVID. 95% es muy alto. Mucho. Pero para prevenir enfermedades graves. ¿Qué quiere decir esto? Que no es curativa. Ajá, y no va a hacer que no te contagies. Es decir, sí te vas a contagiar, pero vas a caer en enfermedades leves a moderadas. Ahora, de por sí, la mayoría de la estadística en cuestión de la población de los diabéticos son descontrolados. Digo, la diabetes, si la controlas, puedes vivir una vida normal, Sí. no pasa nada. Pero volvemos al tema cultura de salud. El mexicano diabético por lo regular está descompensado. Entonces, objetivo de la Secretaría de Salud, volvemos al punto, proteger a los mexicanos. ¿Cómo los protejo? Con la vacuna. ¿Qué por ciento? Por lo menos el 95% para Pfizer de contraer enfermedades graves, ¿no? Y a pesar de eso, híjole, aún teniendo vacuna, imagínate, tuvimos, por lo menos yo lo viví de mi experiencia Sí. propia, muchas defunciones. Entonces, si no se hubieran vacunado, esas cifras Estuviera más grave. Y todavía la gente sigue creyendo que esto es un invento. Tristemente. ¿El COVID? Sí. Sí, bueno, sí, lamentablemente sí. ¿No? Cuestiones políticas, no, o sea, que sí siguen creyendo eso, ¿no? De que el COVID no existe y eso, ¿no? ¿A eso te refieres? Sí, claro. Sí, todavía ¿No? existe, ¿no? Afortunadamente la minoría, también ahí no estoy de acuerdo, me tocó en el metro, personas religiosas, me gusta respetar la religión de quien sea y las creencias que gusten, Sí. pero lo que no me pareció correcto, personas religiosas en el metro en plena pandemia gritando no utilicen cubrebocas porque Dios los protege. Claro. Es decir, fomentan el miedo. Y 2, hay un choque ya de información, ¿no? El mexicano tiene muy presente la religión en sus vidas, ¿no? Entonces es importante que estas personas, a lo mejor para ellas Dios los protege, y si no quieren utilizar cubrebocas, adelante, están en todo su derecho, pero no propiciar, 1, el miedo, y 2, algo que científicamente ya estaba comprobado, ¿no? A eso Claro. sí no estoy como de acuerdo. Yo también.
Ahora, retomando un poquito, medicina es negocio. ¿Y tú qué piensas, Miguel? Y lo toco en un libro sobre la medicina estética. Medicina estética. Mira, la verdad es que me van a odiar, doctora Stephanie. Gracias por venir. Pero hay muchas amigas, muchas compañeras que se dedican a este negocio, doctora Vero. Digo, es algo que está tomando mucho auge últimamente. Me Medicina. persino, la Ya te metí en neta, problemas, la neta es amigo. que, mira, medicina estética, la realidad es que hoy en día lo que vende es la imagen. Ujú. Y la imagen, si tú no eres bonito, no entras dentro de un estereotipo, etcétera, color, forma, sabor, etcétera, no vas a vender. Y te voy a poner 2 ejemplos, medicina estética y con las nutriólogas. 20 fotos por cada 10 reps para hacer bíceps, ¿no? Y entonces, si no ven bonita a la nutrióloga y que se está luciendo acá, pues no va a tener consulta, ¿no? Eso es una. 2, si la médico estético pues no tiene sus labios muy bonitos y besables y lo que quieras y mandes, no va a vender. Para mí, académicamente, yo me pongo a pensar, es neta que estás haciendo eso y te chutaste todos estos libros como para estar inyectando ciertas sustancias. Pues para mí no es algo congruente, pero es algo que económicamente deja mucho dinero y que las personas hacen todo lo posible con su alma, con su espíritu, con su corazón, de juntar esas cantidades exorbitantes de dinero para entrar en un estereotipo. Ok. Entonces, ¿es medicina? Yo no lo veo como medicina, pueden odiarme, para mí es ausencia de conocimiento. Ok, ahora, ¿qué pasa? Digo, porque tú te fuiste a la parte mínima invasiva, ¿no? Sí, Las reconstrucciones mamarias secundarias a cáncer de mama. exacto. Eso es medicina estética. Eso es medicina estética y al final, en ese rubro, hay una derivación y por eso todos los médicos no se desenmascaran en ciertas especialidades de primero cirugía, cirujano general, y después no, todavía no, y al último año dicen, oh, me voy a cambiar a cirugía estética. Tiene mucho que ver, Ok. pero la realidad es que conozco solamente a 2 cirujanos, son de Chihuahua, que se dedican a esta parte de cirugía estética reconstructiva en pacientes con cáncer de mama, y les dan la opción. Pero volviendo a este punto que te comentaba hace ratito, las emociones y tener un grupo multidisciplinario, Ujú. tienen una psicóloga, tienen una nutrióloga y la nutrióloga aparte psicóloga. Y entonces ese triage que tienen ellos, ese conjunto, la verdad es que es muy difícil de ver y no lo he visto en la ciudad, en donde un cirujano plástico les dé la opción, con todas las herramientas de todos los sabores y colores y costos, a la paciente y le diga, probablemente, aunque ya te hice una cirugía de reconstrucción, y si tú quieres, te pongo otros implantes más bonitos. Ujú. Algo sucede que la paciente te dice, no, Ujú. yo quiero vivir con mi cicatriz y hágamela como mejor pueda. Solamente he visto a 2 pacientes que tienen toda la parte de cadena ganglionar resecada, pero tienen un tatuaje enorme de un árbol de la vida. Yo supongo que tiene que ver muchísimo cómo es el trato del médico y la expresión que tiene al momento de explicarle ese tipo de padecimientos estéticos reconstructivos, cerrando como, más que verlo como un negocio, porque son cirugías muy costosas, tiene que ver con el trato y hacerle entender al paciente de que sufrió una enfermedad y que a veces no es necesario gastar esas cantidades de dinero para su salud. Volvemos al punto psicológico, ¿Sí? ¿no? Vamos a regresar con eso, Perfecto, sí. mi querida doctora Ana. Adelante. Vamos a un corte comercial. Estamos hablando con la doctora Ana García en su libro Medicina es un negocio, Confesiones Médicas, capítulo Ciudad de México, Proyecto Radio MX, con sentido social siempre. Volvemos, amigos. Te deseo yo más de lo que tú te mereces. Yo mendigaba tu amor, que das al mejor postor.
placer y de burbujas en copas. Por tu lujuria y pasión que enciende mi corazón, mi cama se ha vuelto loca. No quieres hablar de amor, ni quien se quite la ropa. Se ha acostumbrado a tu voz, tu desnudez, tu calor y hasta el color de tu boca. De tus labios probé el prohibido deseo. De tu boca guardé en mi almohada una marca, color rojo fuego. No he sabido de ti, no he encontrado consuelo. Que me enseñe a olvidar y me lleve en sus brazos, volando hasta el cielo. No he sabido de ti, ya no tengo remedio. Te has clavado en mi piel, he jurado ser fiel a tu amor rojo fuego. Vas a decir por ahí que mis arranques de loco solo te han hecho sufrir. En Proyecto Radio MX, tu opinión es importante. Envíanos un mensaje de voz vía WhatsApp al 55 64 18 82 80 con tu nombre y lugar de donde nos escuchas. Recuerda, 55 64 18 82 80. Ahora te toca hablar a ti. What's the matter with the clothes I'm wearing? Can't you tell that Pregunta, ¿cine estética es un negocio? Pues sí, sí es un negocio. Pero académicamente, con mis valores, con mi formación, pues es que están en un rubro y en un limbo en donde académicamente a lo mejor no les funcionó cierta fórmula y quisieron pasar a algo más retribuible económicamente. Medicina tiene... Pero no es medicina. Es a lo que voy. Para decir que es medicina hay que partir de que es salud. Digo, si hay un desequilibrio en la salud de enfermedad, Sí, vamos a necesitar de medicina, sí, ¿no? Medicina de cualquier tipo, homeopática, alopática, medicina tradicional, etcétera. Pero a final de cuentas se antepone la palabra medicina. sí. Ujú. ¿Qué es salud? Salud para los que no están dentro del área médica. Salud es este equilibrio bio-psicosocial. Estas tres esferas: biológicas, psicológicas y sociales. Cuando alguna de estas tres esferas se descompone o ya no existe este balance, entramos en términos patológicos como enfermedad. Okay. Sí. La medicina tiene como objetivo retomar este equilibrio. ¿Qué pasa con la medicina estética y por qué se le atribuye este término de medicina en comparación de algún tratamiento estético o algún, no sé, algún otro adjetivo que se le pueda poner? Porque va enfocada en la parte psicológica. Ahorita estamos viviendo una revolución social enfocada en la parte psicológica. Estamos en una revolución tanto partiendo desde quién soy, en cuestión de la diversidad, partiendo de esta apertura tecnológica de nuevas carreras y partiendo de esta parte de los estereotipos de imagen, ¿no? Sí. Es decir, la imagen, como tú dijiste, la imagen vende. Uh-huh. Y por lo tanto, si la imagen vende, pues voy a ganar bien, ¿no? Una de las carreras, de las especialidades en medicina que más ganan es dermatología y dermatología estética. Uh-huh. Sí. Y la cirugía plástica, ¿no? Hay otras, pero enfocadas al tema de la estética, de la imagen, son estas dos principalmente. Sí.
Lo digo con todo respeto, los médicos cirujanos reconstructivos plásticos, como ahorita bien lo dijiste, terminando de su formación, se inclinan más a la estética porque saben que de eso van a tener mayor ingreso. Es decir, la parte económica del médico importa porque son muchos años invertidos Sí. para cubrir necesidades o para cubrir ciertas expectativas, ¿no? La parte reconstructiva en el cirujano es muy costosa, más que la estética, Claro. y muy difícil, Sí. porque me ha tocado ir a conferencias de reconstrucciones del plexo de reconstrucciones por lesiones del plexo braquial, Sí. en donde un músculo de la pierna se lo ponen en el brazo y etcétera. Es una rehabilitación enorme y es una rehabilitación por años y es un equipo igual multidisciplinario, pero es muy costosa, Sí. incluso más que la estética. La estética es una medicina que te deja, y considero yo, no soy médico plástico, pero no es tan largo ese proceso, ¿no? Si todo sale bien, no hay complicaciones, el cliente, en este caso, se va a gusto, porque no es paciente, no está enfermo, Exacto. por lo menos enfermo biológicamente, pero también se enfocan o te lo venden esta parte psicológica, ¿no? Y también aquí entro en un choque, que lo expreso en el libro, en donde, bueno, a ver, si nos estamos enfocando esta imagen, en esto de la importancia de la imagen y todo el rollo, pues empieza otra revolución social en la que ya hay fotografías de modelos obesas, Claro. ¿no? Y pum, otra vez directo a la salud. A ver, espérate tantito, estás promoviendo algo que no es sano. La Exacto. obesidad es una enfermedad. Sí. La obesidad, y hay que llamarlo así, la obesidad es una enfermedad. ¿Cómo quieres normalizar algo que está mal? ¿No? Entonces, muchas de las personas por las cuales acuden a este tipo de tratamientos estéticos es porque, uno, el hombre por su naturaleza, por nuestra naturaleza, tiende a la simetría. La simetría es perfección. Sí. Cuando algo no es simétrico, entramos en algo como la piedrita en el zapato, que algo está mal. Pero es una necesidad como el bien y el mal, blanco y negro, ¿no? Claro. Necesitamos del desorden para componerlo, para que se ordene. Claro. Si yo tengo una pequeña verruguita del lado izquierdo, está haciendo de mi cara algo asimétrico. Sí. Digo, si tendría otra del lado derecho, pues por ahí lo compensaría, ¿no? Y entonces entramos en un problema psicológico, ¿no? Sí. Queremos retomar o queremos equilibrar esta perspectiva que tenemos hacia nosotros. ¿Y qué hacemos? Pues vamos a que no la quiten, ¿no? Claro. Pasa lo mismo con el tratamiento con el Botox, pero aquí entra un poquito el marketing, ¿no? El Botox es una sustancia con el objetivo de evitar arrugas por las expresiones naturales de la cara. Pero están creando una imagen psicológica de ti perfecta, que te va a hacer dependiente al Botox. Es decir, el Botox, e igual para los que no están en el área de la salud, el Botox tiene una vida media aproximada de 6 meses. Es decir, yo ya tengo cliente seguro, cada 6 meses voy a tener personas porque estoy vendiéndoles una imagen propia a ellos, ¿no? Claro. Es decir, si te va a salir una pequeña arruguita, vas a venir conmigo para que yo te quite esa arruga por ese desbalance psicológico que tienes. En lugar de decirle, las arrugas son normales, es parte del envejecimiento, es esta parte biológica del ser humano y esta parte de aceptación, ¿no? Pero, y no es de que te veas feo, ¿no? Claro, sí, por supuesto. Porque es algo natural, ¿no? Pero volvemos al punto de hacernos clientes. Cada 6 meses estoy segura que esa paciente va a regresar por su dosis de Botox, porque va a ver que le va a salir la misma arruga que el Botox le está quitando. Yo cierro, por supuesto, en estos 2 minutos que nos quedan. Me lo dijo en algún momento el doctor
Felipe Martínez Arronte, un médico que se enfocó a la parte tanatológica. La bata se respeta. Y dijiste algo muy importante. Hay un punto en donde el médico tiene que entender de que ya no se vuelve un paciente, sino cliente. ¿No? Y en cuanto a la formación académica y que creo que tenemos que tener súper establecido si la medicina es un negocio o no, y de ahí partir para no hacer iatrogenias. Yo me despido con eso. ¿Con qué te despides, mi querida doctora? Los invito a que lean el libro, lo detallo cada punto de lo que hemos hablado aquí en el programa. Toco muchos temas que considero que son importantes tocar. Es un libro, considero también, que saca o pone en la mesa temas que todo el mundo sabe, pero nadie se atreve a hablar. Está dirigido a la población en general, a los de prepa, a los universitarios, a los que son médicos, a los que no son médicos. El objetivo del libro es hacer conciencia. Los invito, lo pueden adquirir en Sanborns, en Gandhi, en Amazon. Lo pueden adquirir también en Mercado Libre, por ahí vi que ya lo sacó. Sí. Los invito también, si tienen alguna duda, escribirme, mandarme mensaje. Están mis redes sociales, que es Ana García en Facebook y doctora Gar en Instagram. En Instagram. De todas formas están las redes sociales, la vamos a compartir. Y la temática es quien comparta más de esto, el publique en la parte de Confesiones Médicas de Proyecto Radio MX y en la página de la doctora. Se va a ganar estos 2 ejemplares. Los vamos a entregar próximo viernes, 5 p.m. Gracias. Muchas gracias, doctora, por estar aquí. Por la verdad es que quiero que vengas otro día porque te quedaste con algunas preguntas, no de ataque, pero sí en donde tienes que descifrarnos, desglosarnos, desgajarnos todo ese conocimiento que tienes, porque el médico tiene que cambiar esa formación. Correcto. Y nos vamos a despedir con eso, queda abierta la invitación. Gracias. Proyecto Radio MX con sentido social, Confesiones Médicas, capítulo Ciudad de México, próximo viernes 5 p.m. Muchísimas gracias a todos. Recuerden, la inversión más importante de hoy fue su tiempo. Comparte si te nació, comparte si te vibró, comparte si te modificamos tu sentido humano. Síguenos por Instagram, Confesiones Médicas, y cuéntanos cuál es tu confesión. Próximo viernes, 5 p.m. por Proyecto Radio MX con sentido social. Estás escuchando Proyecto Radio MX con sentido social.